lectores y tribunos de las letras en las noches blancas. Es el momento de elegir libros, de aconsejarlos o de desaconsejarlos. Nuestros lectores son hoy Juan Soto Ibars y Daniel Utrilla, ambos escritores más bien en Agraz, y Daniel Utrilla es corresponsal, o era corresponsal del Mundo en Moscú, ¿verdad? Porque ahora estás... He entrado en boxes un año y estoy un año... En situación de excedencia, a tu edad, tan joven que eres, Daniel. Bueno, vosotros dos os conocíais, pero os conocíais a través de Internet, os conocíais a través de Facebook, ¿no? Y tú, este verano que viniste a verme a Castilfrío, me hablaste de un tal Sótez. Y resulta que el tal Sótez es Juan Soto Ibars, porque tu nombre en Facebook es Sótez. Era Sótez hasta hace poco. Es que yo puse lo de Sótez por lo de Soez. En Facebook me dedico a hacer el anormal y a decir burradas, y para que Google no me encontrase y no me relacionase conmigo, me puse lo de Sótez. Era un alter ego para hacer este tipo de maldades. Bueno, pues sin embargo, él te había... Yo lo tomé por literal. Te había identificado. Mucha gente. Ahora me he operado el nombre y he vuelto a ser Soto porque hay una confusión enorme. ¿Ya no dices barbaridades? Sí, sigo diciendo. Bueno, pero ¿cómo se hace uno amigo a través de Facebook? Ya sabéis que yo vivo ajeno a las redes sociales y me extraña. Él es más de Facebook, lo puedo explicar mejor. Yo en Facebook lo que hago es decir las cosas que no suelo decir a mis amigos en público, digamos en un bar. Las bromas que haces ya cuando te has tomado varios whiskies, yo en Facebook las digo y de pronto empecé a encontrar público. De hecho, ha habido trabajos que me han caído por Facebook, por gente que me leía en Facebook y de pronto le hacía gracia alguna cosa que decía. Y en cambio Twitter no. Twitter no lo sé manejar. No me manejo bien en 140 caracteres. Necesito un poco más de... Bueno, no te manejas bien en 140 caracteres, pero has editado y prologado en compañía de Sergi Belver este libro, Mi madre es un pez, que es de relatos cortos. Es de relatos cortos, de muchos relatos cortos, y bueno, mi madre es un pez, es una frase de Faulkner. Mientras agonizo, ¿no? Mientras agonizo, sí. Es lo que dice Bardaman cuando por error, haciendo la caja de la madre, le sacan un ojo. Él ha estado sacando ojos a los peces y al ver eso que ocurre con su madre piensa que su madre es un pez y lo dice. Es un capítulo... Bueno, y este es un libro en el que 30 autores... 33. 30. Aquí en la contraportada dice 30. Son 33. Contando los dos prologuistas. Exacto. Bueno, y a Eduardo Mendoza, que es el único senior que aparece en el libro. Eduardo Mendoza sí, nos apadrina. Con un modo de epílogo. Sí, al final hace un álbum familiar. El libro está concebido un poco como un álbum familiar. Cada escritor tiene relaciones familiares de los escritores, de todo tipo. Espero que no sean de los escritores, porque madres, hijos. Espero que no sean de los escritores, porque hay algunas bastante desaconsejables. Espero que no hayan tenido esas desgracias. Al final ha salido un libro bastante oscuro. Esto empezó porque hicimos otra antología que se llamaba Sobre Tierra Plana, que también es de Faulkner. Es Yognapataupa, el país inventado donde él situaba las historias. Y entonces dijimos, hay que hablar del viaje. Y todos hablaron de la familia. Entonces ahora dijimos, hay que hablar de la familia, a ver qué pasa. Y han hablado de la familia desde un punto de vista bastante oscuro y bastante transgresor. Bueno, y tú lo único que has puesto es el prólogo. ¿Por qué no has escrito un relato? Bueno, porque yo tengo mi obra por otra parte. Aquí lo único que queríamos era crear una familia de escritores, por eso cogimos gente de distintas generaciones, de distintos países y sobre todo de distintos planteamientos estéticos. Era una de las cosas. Nosotros tenemos una especie de idea común sobre la literatura que nos gusta hacer, y este libro en parte es una forma de desmarcarse de esa conducta, que es el nuevo trama. Se habla en el prólogo de él. Es una propuesta que trata de volver a emocionar y a contar historias. Es algo antiposmoderno, pero al mismo tiempo en el libro incluimos autores que apuestan por la posmodernidad. Es una forma toda familia tiene hijos raros, ¿no? Bueno, hay una frase de Faulkner aquí: todas las familias felices se parecen entre sí, las infelices son desgraciadas cada una a su manera. Es de Tolstoy. Sí, eso es de Ana Karenina. Faulkner leyendo la frase de Ana Karenina. Claro, sí. Eso te implica, Daniel. Tolstoy te implica. Sí. Pero bueno, termina lo que ibas a decir. No sé lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? ¿Qué me habías preguntado? Las familias de este libro no son felices, al parecer. Las que son felices, mira, es que me da pena hablar de algún relato porque excluyes a los demás, ¿no? Pero mira, dos ejemplos. Hay uno de una madre que tiene su primer hijo,
que ha escrito Aisha de la Cruz, y que cuando va a dar de mamar a ese hijo que es muy pálido y muy extraño, nota 2 pinchazos en el pezón y resulta que ha parido un vampiro, que no quiere leche, quiere sangre. Ese es uno. Y luego hay otro, por ejemplo, que habla de los 4 fantásticos y de la relación del hijo con la madre superheroína una vez que ella se jubila. Entonces, son relaciones familiares llevadas al límite, ¿no? Y todos estos autores siguen leyendo a Faulkner en el siglo XXI. Esperamos que sí. Esperamos que siga leyendo a Faulkner. Tienen libertad para leer lo que ellos quieran. ¿Lees a Faulkner, Daniel? He leído a Faulkner, pero como me considero nabokoviano, y Nabokov no le gustaba la literatura regional de Faulkner, yo creo que me ha influido. A mí Nabokov me influye demasiado. Yo creo que me tienes que influir más. Nabokov era hombre de opiniones contundentes. De hecho, hay un libro suyo que se llama así, ¿no? Te cuento una anécdota sobre esto mismo. Ayer estuve buscando en una librería este libro en español, que en inglés se llama Strong Opinions. Ajá. Y yo le pregunté a la chica, le dije, ¿tienen opiniones contundentes? Y vi cómo estaba escribiendo en la pantalla del ordenador, piñones contundentes. Le dije, es un buen título de una novela, me gusta, habrá que escribirla. Sí. Bueno, este es un libro que pertenece a esa moda de libros colectivos. Ahora hay muchos, ¿no? Sí, hay... Mezclar, hay un problema que es la dispersión. Yo creo que entre los autores, digamos, nacidos después de los 60, 70, hay tal dispersión en este momento que cada uno intenta englobarlos de una manera, ¿no? Está la generación nocilla, que es un invento, está la generación no sé qué, están los escritores de Aragón, que hay muchos, y también los engloban, ¿no? Este libro no es más que una manera de desenglobarlos. ¿Quién cuenta historias en este país? ¿Quién cuenta historias? Bueno, pero ese tipo de literatura, la de la generación nocilla, para entendernos, es, recurriendo a un símil culinario, una generación literariamente deconstruida, porque faltan los hilvanes. Sí. Yo creo que la literatura no se puede hacer solo con fragmentos. Los fragmentos son un paso previo, pero hay que hilvanarlos para dar vida a un libro, ¿no? En el prólogo, es una visión de modelo la mía, pero... No, yo lo veo igual. Lo que pasa es que mi concepción es otra, totalmente distinta. Es la que te decía del nuevo drama. Vamos a volver a contar historias, vamos a emocionar al lector. Ahora mismo lo que hay es una ruptura, creo yo, entre la literatura comercial, que es la que normalmente cuenta historias y entretiene, y la literatura culta, escorando hacia una fragmentación y hacia una exigencia con el lector que muchas veces convierte el libro en algo interesante pero no intenso. Tú no compartes la contundente opinión de Nabokov acerca de Faulkner. Tú sigues leyendo a Faulkner. Yo sigo leyendo a Faulkner. En este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner, como dicen en Amanece que no es poco. ¿Y qué novela de Faulkner? Pues a mí la que más me gusta es Mientras agonizo, y es la novela que más veces he leído, por de ahí el título del libro. O sea, yo creo que Mientras agonizo, que es una novela fragmentaria, es una novela en la que cada personaje tiene un punto de vista acerca de la misma historia y se van uniendo, creo que amalgama perfectamente las herramientas que ahora se esgrimen como muy posmodernas y muy nuevas, esto de fragmentar al máximo y de utilizar distintas voces, con contar una sola historia, que es: la madre se ha muerto, hay que enterrarla. Entonces, ¿tú sabes cómo nació la vocación literaria de Juan Benet? Leyendo a Faulkner y haciendo, haciendo canales. Faulkner, pero Juan Benet era un ingeniero, sí. Y un día estaba buscando libros en la librería Castillo, que estaba en Bravo Murillo, creo que ya no existe, y sacando otro libro se cayó uno al suelo, y era Mientras agonizo. Y ahí, en fin, acodado en un mostrador o recostado en una estantería, empezó a leer las primeras páginas de Mientras agonizo y decidió ser novelista. Pues menos mal que tenía al lado el de Faulkner y no tenía al lado, yo qué sé, me voy a callar. Bueno, pero en ese caso, si hubiera tenido otro al lado, a lo mejor no habría decidido ser novelista, sino otra cosa, ¿no? Bueno, ¿traéis libros para recomendar y para tirar al cajón? ¿O también, no? También, sí. Bueno, Daniel, empieza tú, que Juan Sótez ya ha hablado demasiado. Nabokov. Nabokov, porque Nabokov. Se dice Nabokov, aunque lo decimos aquí. Se dice Nabokov. En ruso se dice Nabokov, sí. Y lo explica muy Porque bien. todos decimos Nabokov, y en cambio se dice Tolstoy, y todos decimos Tolstoy, ¿no? Sí, los acentos normalmente los cambiamos, y de hecho pues en Francia a veces lo escribían Nabokov con 2 Fs al final, pero bueno, es Nabokov, ¿no? Bueno, traigo un libro que no es quizá el más conocido, habla memoria, son su memoria sentimental de un país que dejó de existir en el mismo momento en el que él lo abandonó, que es en 1917. Nabokov sale con 19 años
con toda su familia de Rusia, expulsados. Ellos vivían en San Petersburgo, en una casa en la calle Balsaya Marskaya que se mantiene. Existe todavía. Existe, sí. Yo siempre que voy a San Petersburgo es como un sitio... Se visita. Se visita. Los entusiastas de Nabokov han recuperado la planta baja, la biblioteca donde su padre era un político, un abogado liberal que recibía intelectuales, entre ellos a H.G. Wells, y se ha recuperado hasta incluso, hay algún libro que él subrayaba de las mariposas, enciclopedias, se ha recuperado el ambiente todo familiar. eso sobrevivió, en fin, la revolución, el régimen comunista, el asalto al Palacio de Invierno, a Lenin... La revolución lo convirtió durante muchos años en el Comité de Censura de Leningrado, lo cual da un poco el punto surrealista también al asunto. Su casa, la casa de Nabokov, donde él, bueno, 19 años son bastantes años, como ella escribió algunas poesías en Rusia y abandonó el país, estuvo otros 20 años en Berlín y acabó en Estados Unidos. Parte de ese libro ya ha salido del país al final. Este libro va a parar cerca de Turquía, algún país de estos por ahí, ¿no? Ellos salen a través de Crimea, por Grecia, y luego llegan a Berlín. Él estudia un poco, bueno, él no estudia en Cambridge, él se dedicó a ser portero de fútbol en Cambridge. Dice que no entró nunca en la biblioteca. Y luego ya recala en Estados Unidos, que es donde se hace famoso con Lolita. Es un libro extraordinario. Sí, me gustó muchísimo. La crítica anglosajona la considera la mejor autobiografía escrita en inglés. Yo, en español, considero... Hay pocas cosas que me provoquen escalofríos, que es dar un paseo por Moscú a 20 bajo cero y este libro. Yo, si me permites, más que hablar, podríamos leer la primera frase. Si te Leo la primera frase, pero antes dime, en estos momentos en Rusia, ¿cómo se considera a Nabokov? Bueno, Nabokov estuvo durante la época soviética totalmente condenado al olvido, por razones obvias, ¿no? Porque era un ruso blanco, un representante de la aristocracia. Bueno, su padre era liberal, como digo. Uno de los mitos de que en Rusia, antes de la revolución, había blancos y rojos, ¿no? Los blancos eran los malos y los rojos los buenos. Realmente, a través de este libro te das cuenta que su padre era un liberal, que tenía un partido liberal, que había monárquicos constitucionales y que la vida política en Rusia era muy rica. O sea, esto es como un mamut de estos que descubren congelados, que tienen tejidos vivos. Tú descubres la Rusia zarista, la descubres en este libro lleno de detalles. Pero los rusos ahora lo leen. Lo leen y con devoción. O sea, el libro, Lolita sigue siendo uno de los libros más reeditados en Rusia hoy en día. Y todas sus novelas de la etapa rusa, porque Nabokov escribió, empezando por Mashenka y luego La defensa de Lukin, tiene una primera obra en ruso. Luego él escribió en inglés, pero se traducía al inglés. Tradujo Lolita, tradujo Habla Memoria. Y bueno, mira, Habla Memoria... Llegó a ser uno de los grandes maestros de la lengua inglesa, ¿no? Sí. En eso tiene cierto paralelismo con Conrad, ¿no? Que también era polaco y terminó siendo otro maestro. Sí. Lo que pasa es que él nunca llegó a dominar, decía, él lo que dice que ni en inglés, ni en francés, ni en ruso llegó a dominar la jerga. Por eso a veces le sale esa prosa tan perfecta como un cristal de nieve, ¿no? Que es muy perfecta, pero él echaba un poco en falta el dominio de las jergas, del lenguaje del pueblo. Pero ibas a leer algo, ¿no? Sí, bueno, quería leer, que es el título Habla Memorias, ya tiene algo bíblico, ¿no? Es como Hágase la luz, ¿no? Y es porque yo creo que habla de una Rusia que no existe, ¿no? Yo recomiendo siempre que este es el mejor libro de historia para conocer la Rusia de los zares, ¿no? La última Rusia de los zares. La primera frase dice así, dice: la cuna se balancea sobre un abismo y el sentido común nos dice que nuestra existencia no es más que una breve rendija de luz entre dos eternidades de tinieblas. Aunque ambas son gemelas idénticas, el hombre por lo general contempla el abismo prenatal con más calma que aquel otro hacia el que se dirige a unas 4.500 pulsaciones por hora. ¿La generación zollneriana aprecia a Nabokov? Absolutamente. O Nabokov, mejor dicho. A nosotros, a mí las disputas entre un escritor y otro nunca me han importado para apreciar los dos. Es preciso, o sea, es lo que decía antes, hay que romper estas rupturas, hay que pasar por encima. ¿Cómo uno puede decir, presumiendo de ser sensible a la literatura, que Nabokov sí y Faulkner no, o viceversa, ¿no? Yo lo veo... Daniel, hace un momento, cuando todavía no habían empezado a funcionar las cámaras, a propósito de esa
aparición del insecto, de la metamorfosis de Kafka. Sí. Gregorio Samsa, me contabas alguna particularidad de Nabokov. Sí, bueno, aquí esto está lleno de momentos míticos, ¿no? Porque él mitificó su infancia, por lo que decimos, porque era una infancia que era irrecuperable. Él nunca regresó a Rusia, lo sabía que nunca podría regresar, y por lo tanto todo está cargado con un poco él hablaba de la Rusia legendaria de su adolescencia, ¿no? Entonces las mariposas, que bueno, él cazó mariposas, dice que si no hubiera habido revolución rusa y se hubiera quedado en San Petersburgo, probablemente se habría dedicado a investigar las mariposas, que fue lo que hizo. Investigó bastante, investigó, ¿no? Y cazó, y aquí en este uno de los momentos como cumbres, Junger, que también era entomólogo, ¿no? Sí, uno de los momentos cumbres de este libro es el momento en el que un conserje le caza con el gorro la primera mariposa, que es una mariposa amarilla con manchas negras, macaón creo que se llama, si no me equivoco, y bueno, ese momento está recogido como si fuera la captura de un dragón, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y bueno, hablando del escarabajo de Kafka, él a sus alumnos de Estados Unidos... Estás dando por sentado que es un escarabajo. Yo siempre he creído que era un escarabajo, pero me he ido dando cuenta a medida que hablaba con lectores de la Metamorfosis que en primer lugar, Kafka nunca dice qué animales, qué insectos. Sí. Y en segundo lugar, cada lector ve un insecto diferente, una araña, una cucaracha, un escarabajo. Lo que pasa es que Nabokov, por lo visto, hay momentos en la novela donde se dan algunos detalles del escarabajo que le permiten a él deducir o inducir que él es un escarabajo alado. Es más, él dice que en un momento de la novela él podría haberse escapado de la ventana, por la ventana, el escarabajo, ¿no? Bueno, pero el escarabajo es un animal duro, tiene un caparazón. Sí. Sin embargo, en la Metamorfosis, cuando le tiran la manzana, se queda incrustada la manzana en el cuerpo del escarabajo. Si no recuerdo mal, porque lo leí hace muchísimos años, ¿no? Nabokov era muy contundente y como más o menos como ese diagrama, pero me imagino que de un escarabajo auténtico les daba clase a los alumnos con un diagrama de un escarabajo, porque a Nabokov lo que le importaba de la literatura eran los detalles, realmente, ¿no? Y para él la literatura era como una mariposa, ¿no? Es la belleza gratuita, o sea, no era tanto las ideas. Él despreciaba a los autores que transmitían, que utilizaban la literatura para transmitir ideas, como Dostoyevsky, por ejemplo, no le gustaba nada. ¿Y Tolstoy? Tolstoy le encantaba. Ana Karenina la considera la locomotora de la literatura, pero Guerra y Paz, por ejemplo, no le gustaba cómo Tolstoy se metía hacia esas digresiones que hace un poco farragosas sobre la historia y Napoleón. Eso lo despreciaba. Soto, Juan ¿Recomendamos Soto libro? ¿Qué libro recomiendas? Este, por supuesto, va a parar al Atril de Honor. Este que recomiendo es Pitcairn, que es una novela que sale en octubre, de Alejandro García Ingrisano, un autor novel. Voy a empezar dando unos detalles de su nota biográfica. Alejandro García Ingrisano, chulapo, nació de padre español y madre estadounidense en 1986. Desde aquel evento ha vivido entre España y Alemania, Madrid, Stamberg, Berlín, Barcelona. Una temprana inclinación a la bohemia se vio truncada por la propensión mayor a la buena mesa. Y acaba diciendo: está felizmente casado y es aficionado a la copla, la tauromaquia y el protocolo. Este personaje yo lo conocí un día en Alemania, y él estaba profundamente borracho entre un congreso de escritores, bueno, las copas de después del congreso de escritores. Entonces yo pasé a su lado y oí que hablaba en español, solo, en un sillón como estos, y decía: acaba de pasar un tipo. Entonces yo le miré y dijo: está mirándome con cara de imbécil. Me quedé así, y dije: bueno, está loco. Me fui, y él como un narrador, describió que yo me iba. Entonces me di cuenta de que él... Pero lo iba narrando en voz alta. Estaba narrando en voz alta todo lo que pasaba, y estuvo así durante 2 horas. Yo cuando vi eso dije: este tipo es un escritor. Pues un tiempo después estuvimos carteándonos y acabamos compartiendo un piso, compartiendo desde hasta amantes, vamos, tenemos una gran amistad. Bueno, tus amistades con el resto de los mortales suelen tener un origen bastante extraño, lo digo por el Facebook. Esto empieza a ser normal, desgraciadamente. Sí, esto empieza a ser ya un poco más habitual, ¿no? Esta sí fue una amistad muy rara, porque al principio además nos caíamos mal, desconfiábamos. Entonces, él estaba escribiendo esta novela. ¿Has dicho el editor? Es El Olivo Azul. La novela sale en Olivo Azul, y vamos a ver cómo se explica esto. Los capítulos de esta novela tienen nombres como escena de quietud en globo aerostático, escena de agitación
en globo aerostático, mujeres y misterios, mujeres sin misterios, misterios sin mujeres. Generación nocilla, literatura absolutamente fragmentada. Absolutamente nada. Es una historia de un grupo de snobs que viven en el Berlín de los años 70 y que tienen una absoluta fascinación por el lujo. Entonces, de pronto hay un dictador de la isla de Pitcairn que existe realmente, no sé muy bien en qué mar. Es el punto más lejano de tierra firme que existe, creo, en el globo. Está sí, más allá de la isla de Pascua. Pues hay una novela extraordinaria que se llama La isla de Pitcairn, que es la tercera parte es una novela escrita por Nordhoff y Hall, una trilogía, que una es lo de la Bounty, Rebelión a bordo, el segundo volumen es Hombres contra el mar, que narra la peripecia del capitán de la Bounty que fue abandonado en el mar con una chalupa y con sus fieles, y sobre todo La isla de Pitcairn, que es una novela extraordinaria en la que se cuenta cómo Fletcher Christian, que era el oficial que se había sublevado contra el capitán Blythe, llega con sus secuaces a la isla de Pitcairn y allí empieza a pasar de todo. Y hoy día queda una comunidad de descendientes de Fletcher Christian en esa isla de Pitcairn. Pues creo que esto se menciona en la novela, de hecho. Lo que nunca se sabe si es ficción o no de lo que él está hablando. Estoy obsesionado yo lo leí, de pequeño, la leí a los 10 o 12 años, estoy obsesionado por ir a Pitcairn. Pues tengo un ejemplar. Y luego solo hay un peñasco allí prácticamente. Claro, debe ser un sitio bastante pequeño, ¿no? Yo me imagino que es más un mito, es como Sealand. Es un sitio donde suceden horrendos crímenes bíblicos, todos se han casado entre ellos, endogamias. Debería figurar aquí en las historias de Pitcairn en el libro este de la... Pues de toda esa... de los escritores. De toda esa endogamia, por alguna razón los personajes de esta novela, que ya te digo que son unos tipos como de Scott Fitzgerald o así, muy del lujo, de pronto hay un dictador en esa isla que está empecinado en matarlos uno por uno. Y se genera una huida de estos personajes a lo largo del mundo, de uno de los globos aerostáticos, huyen de las maneras más locas que te puedas imaginar, y bueno, es la aventura contra este dictador que está inspirado en algunos de los dictadores de nuestra época más pachangueros, ¿no? ¿Este escritor sigue viviendo en Alemania? ¿O? No, este escritor en Alemania era casi un mendigo, vivía muy pobremente cuando yo lo conocí, se alimentaba de patatas, fumaba de lo que le daban los amigos y punto, y de su digamos, su idea final era tener una vida lujosa, y sigue siendo tener una vida... Y empieza a vestir como si lo hubiera conseguido. Bueno, estos son los libros para recomendar y los libros para tirar al cajón. Bueno, pues traigo uno de Nabokov, aunque suene un poco extraño. Lo traes en ruso. Lo traigo en ruso porque es la edición que salió allí primero. Bueno, Nabokov, como sabes, era un escritor muy perfeccionista, quizá el más perfeccionista. Si tú lo hubieras podido entrevistar, y creo que lo hubieras podido entrevistar porque él murió en el 77 y por aquella época yo creo que tú ya hacías programas. El primer programa lo hice en el 76. Bueno, pues lo hubieras pillado justo, ¿no? Cuando le hacía una entrevista, él preparaba todo en tarjetas, porque él escribía, a partir de los años 40 él escribió todo, lo escribía en tarjetas, y él cuando le llevaban a un plato de televisión le ponían una trinchera de libros para que no se notara que él lo que hacía era leer lo que ya habían apalabrado que le iban a preguntar. Era muy perfeccionista con las novelas igual, y entonces él murió sin acabar una novela, que bueno... es esa. Es esta, bueno, aquí es una edición... Se llama Laura. Se llama Laura, aquí se ven esta es una edición con facsímil de las tarjetas que quedaron. Él dio la orden a su mujer de quemar todo esto, porque realmente... Y su mujer, por supuesto, no le obedeció. Su mujer no lo obedeció, pero las el culpable... viudas son peligrosísimas. Los escritores vuelcan los cajones y publican, arruinan el prestigio del escritor, pero publican todos los papelajos que se ha dejado olvidados por aquí y por allá, ¿no? El culpable fue su hijo. Su hijo, el año pasado, el año 2010, lo publicó, salió publicada, se titula El original de Laura. Para mí es una novela muerta, es una novela cadáver que realmente no tiene estructura, no tiene... Es generación nocilla, en definitiva, fragmentos de sí, pero lo que quiero decir es, conociendo la personalidad de Nabokov, publicar este libro es lo más antinabokoviano que se puede haber hecho. Entonces creo que es una falta de respeto al autor. Yo creo que es un libro para expertos, donde realmente la prosa de Nabokov a veces se ven algunos destellos, pero no tiene estructura. Nabokov, en una entrevista en el año 64, en aquel libro de Los piñones contundentes, dijo una cosa, el entrevistador le preguntó, ¿y nos podría leer algún fragmento de la novela que está escribiendo? Y dijo, a un feto nunca se le somete a una operación exploratoria.
Eso lo dijo ya en el año 64 y bueno, creo que es evidente que él en ningún caso, de hecho también en esa misma entrevista creo que le vuelven a insistir y dice algo así como que mostrar los borradores de una novela solo hacen los mediocres entusiastas y es una manera como de mostrar las propias muestras de saliva, ¿no?, a la gente, ¿no? Pues nada, al cajón con él. Oye, Daniel, estoy dando vueltas yo a esto de los piñones contundentes, porque es difícil imaginarse un piñón contundente, ¿no? Hombre, yo me imagino una expresión muy contradictoria, ¿no? Unos dientes, ¿no?, contundentes, ¿no?, como de Santana. Unos dientes. No, piñones como sinónimo de dientes. No, los dientes se le llama piños también, así, ¿no?, en Gergacelli. ¿Tú qué libro vas a tirar al cajón? Pues seguimos con los herederos, ¿no? Cría cuervos que te sacarán los manuscritos. Yo voy a tirar. Os habíais puesto de acuerdo a través de Facebook. No. Yo casi no consulto Facebook, es él el que. De hecho, también lo de la generación nocilla vuelve a salir. Yo voy a tirar un libro que me gusta. Pero lo voy a tirar por una historia que supongo que ya conocerá mucha gente, pero que se puede explicar rápidamente. El libro es de Borges. Podría ser cualquier libro de Borges, pero concretamente. De la infamia. Historia universal de la infamia. Tirando ese libro te estás incorporando tú a la historia universal de la infamia. Absolutamente. No sé si eres consciente de ello. Pero no tiro este libro, esto es un símbolo. Se convierte de pronto en un símbolo por lo que ha pasado precisamente con Fernández Mayo, el autor de Nocilla Experience, que bueno, se puede explicar rápidamente, ¿no? Pues de María Kodama. María Kodama, la heredera y viuda de... Hablábamos de viudas, otra viuda. Exactamente, la viuda negra de Borges, ha decidido que un libro que había escrito Fernández Mayo y que yo no he leído, no sé qué tal está, que es El Hacedor, un remake, El Hacedor de Borges, un remake, y que es un acto de amor hacia Borges, perjudicaba de alguna manera, que nadie ha llegado muy bien a comprender, ni siquiera ella, a la figura de Borges. Entonces, ¿por qué tiramos a Borges ahora? ¿Por qué tiro a Borges de pronto al cajón? Porque Borges hacía un poco lo mismo. Lo que pasa es que Borges era un genio y yo creo que Fernández Mayo no lo es. Pero, quiero decir, Borges lo hacía muy bien. Borges cogía de la historia, de la literatura, de la mitología, aquello que le servía para enriquecer quizá una falta de imaginación o aderezar su propia imaginación. También se lo inventaba, ¿eh? Se inventaba cosas, claro. Las citas apócrifas de Borges libro son célebres. Sí, este libro es una... elige a personajes, algunos reales, otros no, digamos, dentro de la leyenda, e inventa unas ficciones a su alrededor. Vale, yo creo que el acto de Fernández Mayo, Borges, ha sido algo muy borgiano. De hecho, hoy he oído que las librerías habían empezado a vender de nuevo libros de Borges, que no se vende mucho, claro, a raíz de la publicación de este libro de Fernández Mayo. O sea, que quieres hacer un favor a los dos, a Borges y a Fernández Mayo. Yo quiero hacer un favor a la literatura y quitar o dar una estocada a los herederos. Yo no sé si tú vas a tener herederos qué vas a hacer con los millones, pero cuidado porque los millones de libros, que es lo que yo digo. Fundamentalmente mi patrimonio consiste en libros. Lo tiramos también. Bueno, con perdón a Borges. Curiosamente, hace un momento hablábamos de Kafka, y hay un artículo de Borges, vamos, un trabajo en Inquisiciones, me parece que está, que dice cómo los grandes escritores crean sus precursores. Dice, los precursores de Kafka. Dice, bueno, Kafka escribe sus libros y entonces uno empieza a descubrir, después de leer la obra de Kafka, un montón de escritores que efectivamente han sido precursores de Kafka. ¿No? Es curioso este concepto de que un genio de la literatura genere sus propios precursores, a pitón pasado, por así decirlo. Este es un trabajo de los críticos muchas veces, ¿no? Siempre queremos ver qué había antes de esto, de dónde ha sacado esta idea, ¿no? Parece que uno quiere hacer más humilde las ideas de una idea genial, parece que tiene que tener alguna justificación, alguna... Literario sin empacho alguno. Yo espero que no... Acabas de decir nosotros los críticos. No, he debido decir otra cosa. ¿Sabes lo que decía Nabokov de los críticos literarios? Les aconsejaba que se dejaran guiar por el espinazo, es decir, si leía un libro y le producía un temblor en el espinazo, era bueno. Que no intentaran ubicarlo en corrientes literarias, ¿no? Sí. Bueno, daba por hecho que los críticos tienen espinazo. Bueno, sí. Otros piensan que son invertebrados, son animales invertebrados. Bueno, yo la verdad es que había traído también mis libritos, nunca me dais tiempo los lectores para hablar de los libros que yo traigo. Había traído, sorprendentemente para muchos, quería recomendar estos dos libros de Javier Marías. Uno es esta especie de biografía a retazos, que
que se titula, que en realidad son artículos, pero artículos, aquella mitad de mi tiempo que acaban componiendo unas memorias. La verdad es que la memoria es siempre fragmentaria, así que estos retazos componen este libro, que es excelente, y luego esta novela, Los enamoramientos, de la que me propongo hablar a fondo en algún futuro programa, porque me ha sorprendido agradablemente. La verdad es que me ha gustado mucho. Y también quería hablar y quería preguntaros a vosotros sobre, vosotros habéis leído en fin, una de las pasiones literarias de Javier Marías, que es Thomas Bernhard. Sí. ¿Qué opináis de Thomas Bernhard? Porque, por ejemplo, para Javier Marías y para otros muchos escritores, este es un genio absoluto de la literatura. A mí no me gusta la literatura depresiva. Thomas Bernhard, que es una persona que a los 18 años contrajo una afección pulmonar, estuvo inmovilizado, tuvo una historia familiar, debería figurar también en el libro que has coordinado, Juan, espantosa, pero yo los primeros, estos no los he leído, son también sus memorias, 2 de los 4 volúmenes que integran sus memorias. Pero la verdad es que las novelas que leí de Bernhard a mí me horrorizaron. Y quizá ahí esté el chispazo, bueno, de la estúpida querella que durante muchos años me ha mantenido alejado de Javier Marías. Bernhard, ha sido Bernhard el... Quizá, vete tú a saber, psicoanalíticamente, si el hecho de que a él le gustara mucho Bernhard y a mí no me hubiera gustado nada, le encendió, esa querella estúpida. Entonces, ¿tú qué opinas de Bernhard? Yo espero no pelearme con nadie. Yo no los voy a tirar al cajón, porque después de apreciar la última novela de Javier Marías, he decidido volver a releer a Bernhard a ver si cambio de opinión. A ver cómo digo esto sin ofender a Javier Marías, porque yo creo que Bernhard, yo he leído El malogrado y Maestros antiguos de Bernhard, eso es lo que he leído. A mí ambos me han fascinado, aunque no los recomendaría a un lector un poco medroso. Por eso, de que es literatura profundamente depresiva hasta en el estilo, son unas espirales de lenguaje. El estilo de Javier Marías es también estilo de caracol, unas espirales que van profundizando, ¿no? Pero Javier Marías, ya para mí, que llego, digamos, un poco tarde a esta fiesta de la literatura en España, Javier Marías ya es un exponente, es un referente. Como Bernhard en Alemania, pues yo digamos que los veo ya en el Olimpo, ¿no? de los escritores, de la cultura de mi país. Fíjate que hay una línea continua, que es Follner, Benet, Javier Marías, Bernhard, que son todos escritores consanguíneos, se ramifican, pero... Es esta cosa un poco visceral Pero creo que Bernhard es el peor director de colegio del mundo. Creo que toda la literatura que recuerde a Bernhard va a ser un desastre, como pasa con Carver. La moda de hacer relatos carverianos que había en los 90 en España, que todo era... bebió su whisky, abrió la lata, todo ese estilo. No es un problema de Bernhard, es un problema de los imitadores de Bernhard. Exactamente. De los epígonos. Entonces, como precisamente Maestros antiguos trata esa temática, es decir, ¿por qué un genio no puede ser maestro y otro a lo mejor sí? Creo que Bernhard no puede ser maestro. Seguiremos hablando de Bernhard y de la novela Los enamoramientos, publicada por Alfaguara, de Javier Marías. De momento me limito exclusivamente a recomendarla sin razonar el porqué de mi recomendación. Muchas gracias, caballeros, y ahora duelos literarios con Arantxa Sala.